Vamos a comenzar con su primera clase grabada para su materia de cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales, donde estaremos viendo como tal cálculo y pues esta materia se divide en dos ramas fundamentales, que es cálculo diferencial y cálculo integral. Y pues vamos a comenzar, primero que nada, con dos conceptos que son fundamentales comprenderlos cuando trabajamos con el cálculo, que es el concepto de relación y de función. Y vamos a ir viendo qué es una relación, cómo puedo distinguir a una función, qué se tiene que cumplir para que la relación se quede en relación o también pueda ser función. Y vamos a comenzar. Entonces tenemos que la relación me dice que está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman pares de ordenadas. Entonces básicamente vamos a tener que es una correspondencia, es algo que me permite relacionar a los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. Y entonces así poder tener pares de ordenadas. Y la clave está en la siguiente viñeta que me dice la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, una relación se va a quedar en relación siempre, 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 siempre que a mi conjunto A, a mi primer conjunto, le corresponda uno o más datos de mi conjunto B. Se le puede corresponder uno o más. Y vamos a ver el ejemplo que traemos. Si aquí tengo un conjunto A que podemos llamarle conjunto de animales y conjunto B que le podemos llamar conjunto de verbos. Entonces, y la relación que voy a plantear, pues es la forma de movilizarse. Voy a cuestionarme, ¿cómo es que se moviliza el animal del que estoy hablando? Y eso me va a ayudar a crear una relación. Entonces, primero para el perro, ¿cómo se moviliza el perro? Pues el perro puede, de los verbos que tengo, puede caminar y puede nadar. Entonces lo relaciono con el verbo caminar y lo relaciono con el verbo nadar. El pájaro, ¿cómo se puede movilizar el pájaro? Pues puede caminar y puede volar, entonces lo relaciono con dos. El pez ¿qué puede hacer? Pues solamente puede nadar, entonces solo lo relaciono con nadar. Y la serpiente o víbora, ¿cómo se moviliza? Pues con ninguno de estos tres, entonces lo puedo dejar solito. ¿Por qué? Porque no existe relación con ninguno de los verbos que estoy colocando. O sea, no coincide, no existe relación, entonces lo puedo dejar ahí solito. La clave aquí está en ver cómo es que del perrito y del pajarito salen dos flechitas. Eso me está indicando que se establece relación entre dos o más objetos de mi conjunto B, que son los verbos. Entonces, eso es fundamental comprenderlo para saber cuando tengo una relación y cuando esa relación sí es una función o solamente se queda como relación. Voy a decir que solamente es relación cuando tengo este caso. Cuando a cualquier conjunto, a cualquier elemento de mi conjunto A le puede corresponder uno o hasta más. No solamente se queda en uno, sino que también le pueden corresponder 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí, vámonos con la función. Y ahora sí vamos a meter un poquito de numeritos, porque al final de cuentas, como vamos a estar trabajando en matemáticas,
pues vamos a usar pues, funciones algebraicas. Como tal. Entonces tengo que, me dice que la función pues es una relación establecida entre dos conjuntos A y B, que fíjense cómo casi siempre lo vamos a llamar conjunto A, el conjunto X, y el conjunto B va a ser mi f de X, que asigna a cada valor del conjunto A, variable independiente, o sea, no depende de nadie, un único valor del segundo conjunto, o sea, la variable dependiente. Entonces, básicamente me dice que es una relación como tal que se establece entre dos conjuntos, pero se tiene que cumplir sí o sí que a cada valor de mi conjunto A, de mi primer conjunto, le corresponda solamente un único valor del segundo. O sea, que si tengo un caso, aunque solo a uno le correspondan dos o más, ya no cuenta como función. A todos mis elementos del conjunto A le tienen que corresponder un único valor solamente. Y con esta, ya que tenemos como la definición de relación y de función, pues se puede llegar a la conclusión que tengo aquí abajito, donde todas las funciones son relaciones, o sea, todas las funciones que yo tenga también son relaciones. Ajá. O sea, toda función es una relación, pero ojo, no todas mis relaciones son funciones. ¿Qué necesita mi relación para hacer una función? Pues que se cumpla que a cada valor de mi conjunto A le corresponda un único valor de mi conjunto B. Y el ejemplo que traemos, pues es la función de X, función que depende de X, es igual a X más 1. Entonces tengo ciertos valores para X en mi conjunto 1, que es menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y le tengo que aplicar la relación que estoy estableciendo, que es X más 1. Entonces, en el primer caso, vale menos 2 más 1, menos 1. Entonces, estoy estableciendo la relación de que a menos 2 le corresponde solamente menos 1. A menos 1 más 1 me da 0. Entonces, el menos 1 se relaciona únicamente con 0. 0 más 1, 1. Entonces 0 se relaciona solamente con 1 se relaciona. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Y fíjense cómo es que de su lado izquierdo, del conjunto que tienen en el lado izquierdo que es X, únicamente por cada elemento sale una flechita. Eso es lo que me va a ayudar a distinguir que mi relación sí sea función. Porque al salir únicamente una flechita de cada uno de mis elementos del conjunto X, me estoy asegurando que solamente le corresponden un único valor del conjunto f de X. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y posteriormente haré con ustedes, les proyectaré más bien, perdón, un ejercicio para que le tomen captura y lo puedan hacer por su cuenta. Entonces me va a pasar el pizarrón para poder hacer el ejercicio. Acá está. Entonces tenemos, el ejercicio me está dando dos conjuntos, mi conjunto X, que está conformado por figuras geométricas, y mi conjunto f de X, que está conformado por numeritos. Y me pregunta que si lo que tengo en estos dos conjuntos es una función, o solamente se va a quedar en relación. Pues lo vamos a averiguar. ¿Cuál va a ser el enunciado de relación que voy a utilizar? Pues el número de lados, ¿sale? Voy a tomar en cuenta el número de lados para relacionar a X con f de X. Entonces, número de lados del triángulo, 3. Entonces, ahí va con el 3. Número de lados del cuadrado, pues el cuadrado tiene 4. Número de lados del pentágono, pues tiene 5. Y por último, número de lados del rectángulo tiene 4. Fíjense, a cada uno de mis elementos del conjunto X, de este conjunto X, le está correspondiendo solo uno. Del triángulo salió solo una flechita, del cuadrado una flechita, del pentágono una flechita y del rectángulo una sola flechita.
O sea, a cada uno de a cada elemento de mi conjunto X le está correspondiendo únicamente un valor de mi conjunto f de X. Siendo así, sí se cumple la definición de función. Entonces podemos decir que sí es una función. Si yo tuviera el caso donde en 1, 2, 3, aunque sea solo uno, en el que le salgan mínimo 2 flechitas, pueden ser 3, hasta 4, 5, 6, con que tengamos que de un elemento de este conjunto X salgan 2 flechitas o 3, entonces ya no es función, porque ya no se estaría cumpliendo la definición de función. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Les pregunto nuevamente si es una relación. Les estoy dando dos conjuntos que son numeritos y la relación que aplicar es multiplicar por 2. La X que tienen ahí hay que multiplicarla por 2 y hay que relacionarla con el resultado. Y pues me tengo que cuestionar si de mis valores del conjunto X les corresponde únicamente un valor de f de X, y si sí, pues entonces sí es función, y si no, entonces va a ser una relación. Y específicamente, pues vamos a estar trabajando con funciones. Entonces, ya que sabemos que es una función y que vamos a estar trabajando con funciones, pues entonces vamos a entrar al concepto base de lo que es la derivada. Entonces, antes de ver la derivada como tal, pues el concepto básico que hay que estudiar, pues es el concepto de límite. Entonces vamos a ver qué es el límite, cómo puedo calcular el límite de una función de manera muy sencilla para pasarnos después a la derivada. Entonces, tenemos aquí la definición como tal de karaoke. Y nos dice aquí que es el valor al que se va aproximando la función con la que estoy trabajando cuando X tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Entonces, antes de seguir avanzando y explicar un poco la gráfica, vamos a plantearlo un poco con una situación de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en un salón de 2 metros por 2 metros. Pequeño el salón. Entonces, ese salón está pues cercado con paredes. Entonces, digamos que yo quiero avanzar 2 metros. Entonces, como les dije que es un salón de 2 por 2, pues entonces yo sé que si avanzo 2 metros, voy a llegar al límite, o sea, a la pared. Y entonces ya no voy a poder pasar de ese límite. Pues se dan de cuenta que es exactamente el mismo concepto, pero aplicado a una función. Cuando yo hago que mi X, que acuérdense que las X son las que encontramos en el eje horizontal, cuando yo hago que mi X tienda a un valor, cualquier valor, que tienda a -2, o que tienda a 5, o que tienda a 100, o que tienda a 0, o que tienda a -50, para la función con la que esté trabajando va a existir un límite. Eso quiere decir que en cuanto a las y o la f de x, que es nuestro eje vertical, el que está parado, va a llegar a ese límite. O sea, no va a poder subir más o no va a poder bajar más. Entonces, esa es la definición de límite, ¿sale? O sea, que para cada valor de x, o al que puede tender x, en cuanto a su eje vertical, en el plano cartesiano, y o f de x, va a existir un límite, que no se va a poder pasar de ese límite. Ahora bien, ¿cómo es que calculo ese valor? O sea, ¿cómo puedo decir, mira, para esta x0 que tiene la maestra en la gráfica, ¿cómo se supo que L
ese puntito donde está marcado ese límite. ¿Cómo se puede calcular ese límite? Pues hay una forma sencilla de calcular ese límite, pero antes traigo esta actividad donde traigo una función graficada, porque es importante considerar que toda función se puede graficar en el plano cartesiano. Entonces tengo aquí la función de una recta. Lo que tengo graficado es una recta. Y si cuento con la gráfica, usando el sentido de la vista, se puede observar el límite con el que yo estoy trabajando. Aquí les estoy diciendo que X pues toma ciertos valores como -1, 0, 1, 2. Voy a agarrar el de 2. Entonces me voy a mi eje X y me coloco donde pues vale 2. Y puedo ver que su límite es 3. O sea, llega a 3 y cuando X tiende a 2, no puede valer más de 3. O sea, siempre va a llegar a ese límite, al 3. Entonces, ahí les puse otros valores para X para que ustedes vayan analizando con la gráfica a qué límite llega cuando X tiende a esos puntos. Y, pues una manera muy sencilla de calcular este límite, pues es sustituir en la función que esté trabajando el valor a que tienden las X. Lo único que vamos a hacer es una sustitución de valores y vamos a hacer las operaciones correspondientes y se obtiene el límite. Entonces, de forma matemática se expresa límite cuando X tiende a 5 o cuando X tiende a -2. Me están dando el punto exacto, me están diciendo a qué va a tender X, a qué se va a aproximar X para calcular el límite de la función en ese punto que se me esté dando. Y vamos a hacer unos ejemplos. Y bien importante, aquí tenemos una pequeña notita que me dice que el límite de una constante siempre es igual al valor de la constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre que tengan una constante, ¿y qué es una constante? A lo mejor se preguntarán, pues acuérdense que un valor constante es aquel que no varía, no cambia en el tiempo, siempre vale lo mismo. Entonces hay valores que nunca van a cambiar, que siempre van a tener el mismo valor, y a eso denominamos constante. Cuando tengan ustedes una constante, el valor del límite o el resultado del límite, pues siempre va a ser igual al valor de esa constante. Entonces me voy a pasar al pizarrón para hacer estos ejercicios o ejemplos. Y entonces fíjense, ¿qué tengo que considerar en este tipo de ejercicios cuando me piden el límite? Pues a lo que tiende X, que en este caso tiende a 2, se me está indicando, y la función con la que estoy trabajando, ¿no? Que en este caso pues es 3X más 1. Y lo que me decía la diapositiva pues era que lo único que tengo que hacer es el valor al que tiende X, que en este caso es el 2, lo voy a sustituir en la función. La función que se me da es 3X más 1. Y lo único que tengo que hacer es el valor al que tiende X, que en este caso es 2, sustituirlo siempre que tenga X. Entonces vamos a tener 3 por 2 más 1. 3 por 2 me da 6. Vamos a poner 6 más 1 es igual a 7. Entonces, este límite es igual a 7. Repito, lo único que hice es el valor al que tiende la X, que en este caso es 2. Hay que sustituirlo en la función cada que me aparezca una X y después de hacer las operaciones. Siguiente. X tiende a 3 y la función que tengo es únicamente 5. 5 es un valor constante porque 5 siempre va a valer 5. Entonces quedamos que el límite de una constante siempre es igual a su valor, entonces el límite es 5. Y si se fijan, en este puntito de mi función que es 5, no hay dónde sustituir a X, no existe ninguna X, por lo tanto, pues el límite va a ser 5. Siguiente. Tenemos que en este caso X va a tender a menos 4, agarro mi función que es 2X al cuadrado, y cada que me aparezca una X hay que colocar el valor del
límite. Entonces vamos a tener 2, tengo x, en lugar de x ponemos menos 4 al cuadrado. Y hacemos operaciones. Menos 4 por menos 4, que sería el cuadrado, me va a dar 16. Y 16 lo multiplico por 2, me da 32. Entonces, el límite de esta función va a ser 32. Cuando x tiende a menos 4. Traigo unos ejercicios para que igual ustedes practiquen por su cuenta. Y a lo mejor hago con ustedes uno de estos porque están un poco más complicados. Voy a hacer con ustedes el segundo para que ustedes le tomen captura y hagan el 1 y 3 para que practiquen. Entonces tenemos, lo voy a copiar por acá, el límite de x cuando tiende a 5 para la función de 2x al cuadrado menos 5x más 3. Esto es igual a, pues vamos a calcularlo. Y quedamos que lo que tengo que hacer es en mi función, que mi función es 2x cuadrada menos 5x más 3. Lo que tengo que hacer es sustituir el valor de la x. Entonces, ¿a qué tiende x en este ejercicio? Tiende a 5. Entonces le voy a asignar a x el valor de 5. 2 por x. Se me aparece una x, entonces colocamos el 5 al cuadrado menos 5x. La x la cambio por el 5 más 3. Desarrollamos. 5 al cuadrado. 5 por 5 me da 25. Por 2 me da 50. Menos por más me da menos. 5 por 5 me da 25 y más 3. Y ya solamente hacemos esto. 50 menos 25 me da 25. Más 3 me da 28. Entonces, el límite cuando x tiende al 5 para la función con la que estoy trabajando es 28. Entonces, durante esta grabación, por ahí les dejé varios ejercicios para que puedan practicar estos conceptos que acabamos de ver. La próxima semana, en su clase grabada, veremos el concepto de derivada y cómo obtener la derivada a partir de la definición, más aparte algunas fórmulas de derivadas para poder ir calculando nuestras primeras derivadas de diversas funciones con las que podemos estar trabajando. Entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien.